Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este que es viernes 6 de septiembre. Estamos en el mes patrio, muy cerca de los festejos. Y aquí en la mesa nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para la compañera. Hoy los saludos se van para aquí Culiacán, Víctor, porque fíjate que me encontré a don Bonifacio y a doña Rosario, nos los encontramos, Armando también andaba ahí. Estás en el centro de en una pastelería, tienen 58 años de casado, me dicen, oye, manda saludos siempre a todos lados, menos a Culiacán, que aquí están. Pues un saludo a Culiacán, Sinaloa y todas sus colonias, Víctor. Eso es, muy bien. Y sindicaturas. Y sindicaturas también. Y a don Bonifacio y a doña Rosario, que nos escuchan siempre también. Y felicidades por sus 58 años de casados. Muchas felicidades, por supuesto. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio y por supuesto pues al gran equipo. Y aquí estamos con Juan Ordorica. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigo de la producción. Y hello, estimada audiencia de viernes, de hacer lo que se les pegue la gana. Después del programa, por favor, sí. Vamos contigo. Armando Ojeda, buenos días, bienvenido. Buenos días, amigo Víctor Torres, compañeros de la mesa. Qué lindeza de tipos. Y bueno, la muchacha en ese día. Acá, mira la belleza de Plex riéndose. Me encanta que se rían, Víctor, porque es sinónimo de salud mental. Claro, sí. Muy bien. Ya. Sí, muchas gracias. Saludos para toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, Víctor. Sí, y a todos los demás. Más allácito de nuestras fronteras, compañero. Gracias. No me seguiste el rollo. Muchas gracias. Luego le dan media hora, pero sí, fuera de la mesa. Un saludo grabado ahí para... Tiempo. Ya estamos sobre tiempo, ya me está marcando la producción. Muy pichicato ya, con el tiempo, apúrenle. No, allá. La producción, sí, no, yo no. Perdón, muchachos. Jesús Rojas, abrimos la mesa. Las manifestaciones han ido en aumento. Trabajadores del Poder Judicial, jueces, magistrados, ya ven muy cerca la aprobación de la Ellos reforma. también están sobre tiempo, Víctor. Sí, están sobre tiempo porque ya no faltaría mucho, simplemente que lo apruebe el Senado de la República. Justo ayer hablábamos del traidor que hace falta para poder concretar estos movimientos constitucionales que darían la oportunidad de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Corte por vía del voto. Pero hay respuesta, por supuesto, ¿no? Hemos visto una movilización atípica, diría yo, porque nunca habíamos visto a los jueces y a los trabajadores del Poder Judicial marchar, salir a protestar por sus legítimos derechos. Yo creo que eso no hay vuelta de hoja. Ellos están legítimamente tomando las calles, haciendo plantones, pues haciéndose escuchar y haciéndose ver, porque lo que viene en cambio definitivamente trastoca pues el ámbito laboral. No va a ser igual, no sabría decir si va a ser mejor o va a ser peor en cuanto a sus derechos laborales, a eso me refiero. Pero ellos están, por supuesto, ahí movilizándose. En Culiacán, Sinaloa, tuvieron una manifestación el día de antier, si no me equivoco. Ayer también. Ayer también, sí. Y una marcha, iban vestidos de negro. Antier, sí, la marcha, ¿no? La marcha, sí. Y convocaron a sociedad civil, convocaron a ciudadanos, a estudiantes de derecho, a litigantes, a profesionales que están en barras de abogados, en la academia, y pues se juntó un número importante de personas ahí en la manifestación. Hicieron una manifestación pacífica de la Lomita Catedral, donde tradicionalmente se hacen las marchas, y pues están ahí ya sus quejas. Sí. Vamos a ver cómo lo toman los diputados. Yo creo que ya, los diputados ya están sacando prácticamente las reformas en particular. Pues vamos a ver, todo está en manos. Fíjate qué coincidencia, o más bien qué tristeza, o que están a un voto, Víctor. Sí, así es. A la decisión de una sola persona, de un solo hombre o mujer, que decida el resto del futuro del país. Eso es, Araceli. Bueno, pues es una reforma judicial polémica. La presidenta electa Claudia lo apoyó ya como candidato, forma parte del Plan C, presentada el 5 de febrero por Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual,
Y por la profundidad de esta reforma es que se han provocado estas protestas. En el Poder Judicial de la Federación hay cerca de 55,000 trabajadores que reclaman la cancelación de la carrera judicial. Cancela personas que tienen 10, 20, 30 años, ministros, jueces, magistrados. Ellos han hecho concursos, han hecho exámenes, hay largas carreras, largas trayectorias, y alguien que empieza desde abajo como proyectista, que quiere subir por la experiencia, por el mérito. Eso precisamente es lo que motiva la protesta. Si un magistrado, si un juez ha sido bueno toda su trayectoria, no ha sido acusado de corrupción, eso no cuenta, al final de cuentas. Hay temas de derechos humanos, de tratados internacionales, tema de retroactividad. México está dentro de una globalización, entonces el principal socio comercial de Estados Unidos no está de acuerdo, a los socios no les parece. Dentro de todo esto, de las cámaras empresariales, tampoco hay acuerdo. Y aquí sí quiero ser muy, reflexionar. Dentro de la 4T, hay personas con buena argumentación jurídica, pero del lado de la magistrada Norma Piña está toda la maquinaria pensante. Entonces, aquí sí es importante visibilizar que ambos pueden justificar con posturas de tesis, con argumentación jurídica. La Constitución y el derecho es materia de interpretación. Entonces, pueden existir 2 o 3 interpretaciones que estén bien argumentadas y pueden ser válidas. Eso es, Juan. Sí, bueno, sí, ahí Araceli un poquito refuerza lo que digo, que la ley es lo que los jueces dicen que es al final del día, por eso hay más de una interpretación, 2 o 3. Y sí, bueno, están saliendo a marchar la gente del Poder Judicial, están ahí como el héroe griego Belerofonte, que quiere contra la quimera esta, que es la reforma del Poder Judicial, nada más que su Pegaso parece ser un jamelgo sin alas. Pero bueno, ahí andan saliendo a marchar, queriendo matar a la quimera. Y estamos viendo estas manifestaciones y creo que son fuertes, están bien, y parten de una premisa que el gobierno federal ha querido meter en la opinión pública, o el régimen, más que el gobierno federal, el régimen. Lo que buscan decir es que están siendo engañados los trabajadores del Poder Judicial al decirles que sus prestaciones no están en juego. A ver, ¿cómo no van a estar en juego las prestaciones de alguien que no es juez todavía, pero tiene años en la carrera judicial y dice, quiero ser juez? Así es como puedo llegar, preparándome con cursos, capacitaciones, exámenes de oposición, y de repente te dicen, no, pues fíjate que todo eso no sirve para nada, ahora va a ser a través de una tómbola y de una votación. Eso sí es meterse con la parte laboral, porque los trabajadores no nada más son los que van y están redactando las sentencias, los que van y te reciben algunas quejas, al que te reciben las peticiones de amparo. No, todas esas personas están ahí porque ellas quieren, aspiran y se preparan para ir creciendo, ir aumentando e ir escalando en la parte laboral. Les estás arrebatando eso. Entonces, si tú estás diciendo, tú eres secretario, secretaria, asistente, vas a hacerlo para siempre y por siempre, a menos que te metas una tómbola. Eso sí es ir en contra de sus prestaciones laborales, y que diga lo contrario es que no entiende nada de lo que es crecer laboralmente. Les estás arrebatando a trabajadores del Poder Judicial la esperanza de crecer y mejorar su vida laboral. Yo creo que es ahí donde está el error. Sí se están metiendo con sus prestaciones, sí se están metiendo con su futuro, sí se están metiendo con su capacitación y preparación. Vamos a ver si todas estas manifestaciones terminan consolidando el bloque opositor, que hasta el momento ha dicho que sí. Bien. Armando. Pues mira, y yo creo que sí, hay un hecho relevante que coincide con lo que comenta nuestra amiga Araceli, aquí respecto a lo que es la interpretación de la Constitución, que pues se interpreta a como le conviene a cualquiera de las partes en conflicto. ¿Y por qué digo? Porque una jueza federal ordena la suspensión definitiva del proceso legislativo, y ella pues, se sustenta en leyes establecidas. Pero por otro lado, la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum rechaza el ordenamiento de la juzgadora. Dice que legalmente no está facultado un juez para interferir en un proceso legislativo, que ese es el constituyente el que tiene que decidir esta situación de las reformas constitucionales. Y ahí está la controversia. Hay muchísimos alegatos de expertos en jurisprudencia, expertos en derecho, que están confrontando sus puntos de vista. Pero mira, aquí a mí me llama la atención un hecho, pues lo contextualizo porque tiene que ver como que le da un poco de... El presidente Andrés Manuel López Obrador, que es uno de los impulsores, por supuesto, de esta reforma, dentro de su plan C,
que él denomina. Y bueno, yo creo que el número 43 para el presidente López Obrador va a ser simbólico, porque pues los desaparecidos de Ayotzinapa, creo que ¿cuántos eran? 43, ¿no? Sí. No pudo definir, ahora no va a poder definir el destino de uno de los 43 senadores y senadoras que hay. No sabemos, pero en eso está. Los 43 son 43 también. PAN cuenta con 22 senadores, el PRI tiene 16, Movimiento Ciudadano tiene 5 senadores, suman 43. En las manos de estos y estas senadores está prácticamente el destino de esta reforma y, por supuesto, el destino inmediato de lo que va a ocurrir, porque hay una controversia muy fuerte. Está la sociedad, la ciudadanía mexicana dividida, polarizada. Estamos viendo manifestaciones en favor y en contra de esta reforma, y eso es muy grave, muy delicado, que esté dividida la población mexicana en un tema pues netamente político, si usted quiere, pero que involucra también a los sectores productivos, sociales, económicos, en todos los sentidos en México. Y ahí está transitando. Hay que ver cómo se desarrolla este episodio de la vida política de México, ¿no? Una trabajadora del Poder Judicial en redes sociales y otra persona me dice, oye, te reenvío esto que publicó una compañera del Poder Judicial, y dice rápidamente, es un mensaje que expresa el sentir de muchos de los empleados del Poder Judicial. Dice, no tienen idea de lo que duele porque ni conocen la carrera judicial. No saben cuántos años de estudios, exámenes, trabajos, mudanzas, aquí lo comentó, por cierto, creo que una jueza y un magistrado, hemos hablado con todas las partes, están en este tema. Mudanzas, familia y amigos perdidos, todo lo que vivimos y sacrificamos los abogados para escalar en esta carrera. Nos metieron en la cabeza que si éramos estudiosos, muy estudiosos y trabajadores, llegaríamos lejos aquí en el Poder Judicial. Para que ahora nos digan que nuestros estudios valen eso, sí, un cacahuate le voy a cambiar la palabra, porque está fuerte, que lo único que se necesitará es ser compadres de los políticos de Morena para aparecer en una boleta, están destruyendo nuestras carreras. Mensaje que pues lo hemos estado escuchando, está fuerte. Por supuesto, y hay que ser respetuosos del sentimiento de las personas y sobre todo de lo que en particular les afecta. Es decir, los que marchan ahí es porque tienen un interés particular respecto a lo que están viviendo y lo que están sintiendo, y por eso creo que en este México de libertades, salir a marchar por ello es lo más justo que puede uno ver. Pero creo que también se equivocan cuando hacen o dicen que es una marcha por la justicia, ¿no? Porque la justicia en México es un tema llevado y traído en donde en la realidad lo que hay es injusticia. Es decir, tampoco pueden decir que lo que van a quitar es mejor que lo que van a llevar o lo que va a venir. ¿Por qué? Porque en México que tenemos, Víctor, hay personas que tienen más de 20 o 15 años sin sentencia adentro de un penal, y que luego les dictan sentencia para que salgan y van a echarse la culpa. Es culpa de los ministerios públicos, es culpa del policía, es culpa del abogado defensor, es culpa de la defensa de oficio, es culpa de los jueces, es culpa de los magistrados. Lo cierto es que la mayoría de los delitos en este país no termina con una sentencia. Lo cierto es que la mayoría de los delitos en este país están en total impunidad. En lo visto, en lo que la sociedad, más allá del interés particular de aquel que está viviendo esta situación muy complicada en su labor, ve y analiza, y yo creo que por eso la gran mayoría de los mexicanos exige profundo cambio en el Poder Judicial, en todos sus órdenes. Queremos un México más justo, queremos un México con todo un sistema menos corrupto, porque también sabemos que en los juzgados, en los ministerios públicos, hay muchas maneras de arreglarse, y eso también es algo de conocimiento público. Ahora, estos que están pensando que no van a poder participar, yo creo que también es la otra expectativa. Aquellos que pueden participar en un proceso de elección, ganar y poder seguir siendo jueces con una trayectoria igualmente intachable. Bien. ¿Por qué yo no habría de votar por yo como ciudadano que tendría la oportunidad de elegir, por qué no votar por el mejor de los que nos presenten? Eso es. Araceli. Bueno, yo creo que aquí sí vale la pena visibilizar cómo está el mes de septiembre.
cómo está cerrando el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo está el inicio de la presidenta, cómo el escenario está complicado y no es precisamente por que sale el presidente y porque entra, ¿no? Está en riesgo las finanzas por esta reforma, las inversiones, somos la economía 12, pero nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Entonces, yo creo que todas las protestas es una cadena de un largo conflicto y quiero visibilizar 3 momentos en esta participación. Primero, el Poder Judicial de Jalisco, que está gobernado por Movimiento Ciudadano, dice que no fue no fue consultado para esta reforma porque tiene soberanía, entonces todos los estados son libres y son soberanos. Segundo punto, la jueza de Morelos otorga una suspensión definitiva que prohíbe discutir esta iniciativa dentro del Senado y también ordena que no pase, en este caso, a los congresos locales. Ella está escuchando a los trabajadores que se sienten afectados en sus derechos, porque esto atenta contra los derechos humanos, son derechos laborales. Finalmente, la jueza de Chiapas, atendiendo el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, donde dice la improcedencia de juicio contra las adiciones a las reformas de la Constitución, que es el juzgado tercero, otorga la suspensión de que en caso de que ya sea aprobado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que no pase a los congresos locales. Yo creo que esto es un largo conflicto, se han preparado, como bien lo decían aquí en ese mensaje, Víctor, que te mandaron, sí, más de 20 años de carrera, ahora se tienen que dedicar a buscar un padrino, a buscar un funcionario que los apoye, y es un asunto muy lamentable porque la preparación, la carrera, el estudio, o sea, hay personal que ha trabajado y que se ha preparado toda su vida para ir subiendo, para ir escalando. Por eso es que el Poder Judicial, lo estamos viendo, que ahorita son estos estados, pero ha habido marchas muy importantes y eso muestra también, como lo decía Armando, la gran polarización en la que estamos viviendo. Muy bien. Vamos a una pausa en radio. Estamos aquí en la mesa de análisis. Estamos hablando de las movilizaciones del personal del Poder Judicial Federal, de las opiniones que hay en redes. Vamos a comentar en un momento lo que está llegando aquí a través de la mesa de línea directa. Nos quedamos sin comerciales en redes, aquí seguimos y vamos a la pausa en radio. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Bueno, algunos comentarios aquí a través de redes, porque hay que decir que pues hay por lo menos 2 posturas: los que están a favor de la reforma, que principalmente pues apoyan al presidente López Obrador y a Morena, y los que están en contra, que siempre han estado en contra de las iniciativas de López Obrador, y son, digamos, 2 países distintos los que estamos viendo, ¿no? O sea, a veces en una mesa se juntan algunas personas y terminan discutiendo muy fuerte. Acá Raquel Cimental dice: es cuestión de enfoques. Jesús Rojas, ¿usted lo ve como traidor a ese senador que hace falta para que se apruebe? Porque tienen 42 o ¿cómo son? 85, ¿no? 85 sí, senadores. Andan buscando un Judas. Yo lo veo como patriota. Andan buscando un patriota. Pues sí. Se requieren reformas al Poder Judicial. Depende de la óptica. Sí, depende de qué lado estés. Nada más en ese aspecto de la elección de jueces, vea lo demás, usted es crítico y se le estima, te dice, ¿no? Enrique Toscano, ahorita le responde. En cuanto a la carrera del Poder Judicial, lo mismo le hicieron a los médicos, antes se podían hacer más de un posgrado. ¿Cómo es esto? A partir de este sexenio se canceló todo eso. No entiendo. ¿Qué se canceló? No entiendo exactamente. ¿Alguien de ustedes sabe? No. Bueno, Alberto Rodríguez, falacias de la mesa, están tergiversando los hechos. ¿Cuáles? ¿En qué parte nos podría...? Sí me interesa que nos diga Alberto, ¿en qué parte específicamente se refiere usted? Porque que haya percibido eso, pues sí me preocupa. Carmen Guadalupe Plata, buenos días a todos. Según yo, no se creo ese no se vaya a ver afectada la carrera judicial, no se verá afectada la carrera judicial. Eso se ha dicho, que ellos igual van a poder presentar sus exámenes para esos filtros, y si están incapacitados ellos pueden quedar ahí donde están. Son algunos comentarios, Juan. No, porque ellos quieren jueces, a ver, se están capacitando porque aspiran a ser jueces, no pueden ir aumentando. Entonces tú te capacitas y dices, no, ¿sabes qué? Una tómbola de seguir hasta futuro. No, tú nada más necesitas salir de tu carrera, tener 9 de promedio y una tómbola. Eso no es respetar la carrera judicial, bajo ninguna circunstancia. Entonces la carrera judicial
se mantiene, pero no busca ser juez, ahí sí no, ahí sí una tombolita va a definir tu futuro. Entonces no, sí se afecta la carrera judicial. Bien, Armando. Bueno, yo nunca, hasta donde recuerdo, había estado tan bien cotizado, disputado, peleado, anhelado el voto de un legislador como en esta ocasión, ¿no? Un voto que hay que explicarle a la audiencia por qué. Sí, porque se necesita el voto de 86 senadores, Morena. Para ser mayoría calificada. Para ser mayoría calificada y poder... De los presentes hay 85. Bueno, de los presentes en la sesión. Calificada de los presentes en la sesión. Sí. Hay 85, cuentan ya. Le falta uno para tener mayoría calificada. El 86. Eran 83. Eran 83, pero dos traidores o patriotas, como lo quieras ver, ¿no? Y a propósito del comentario de la señora Raquel, sí. En el sentido de que puede ser patriota. Bueno, depende de la óptica que lo vea, ¿no? Puede ser patriota o puede ser para otros para ser un traidor. Pero yo lo comentaba incluso ayer en la tarde, aquí en la mesa. Yo dije, bueno, ¿qué no tendrá por lo menos la oportunidad o la facultad uno de los senadores de los 43 que están ahí a la expectativa de decir yo voto porque finalmente me convenció esta reforma y quiero dar mi voto abiertamente y decirlo? ¿Qué te convenció? Bueno, eso queda a manera de especulación. ¿Cuántos millones? Vas a pensar que fue un traidor, un judas, lo que tú quieras, pero no tendrá derecho él a decir, bueno, yo recapacité, bien. Había pensado en votar en contra, bien, pero estoy viendo la reforma y creo que puede ser viable mi voto. Y desde una reflexión del fuero interior, hoy siento que debo de ir en contra de aquello que me llevó al Senado de la República. No, ese es el problema. Sí. El tema es que como son traidores. Como ciudadano mexicano. Bueno, ahorita cuento por qué traidor patriota, ¿no? Estamos de regreso, pues se puso buena aquí también la discusión en la mesa, en el corte. Acá nos dice el señor Javier, dice, en ningún momento se toma en cuenta a las miles de personas encarceladas. Yo no he escuchado que mencionen a las personas que están en la cárcel esperando una sentencia de su inocencia o con culpabilidad. Por fin, esto dice, pues podrá cambiar con la reforma al Poder Judicial. Años y años dentro de la cárcel y mucha gente no tiene ni sentencia. Eso sí es cierto. Muchos años sin sentencia. Y algunos inocentes. Y algunos se mueren en la cárcel y jamás los sentenciaron. Es increíble. Dice Rodríguez, hoy solo se necesitan ser compadres del PRIAN o parientes de los ministros para acceder al hueso. Eso dice. No, ¿cómo ha funcionado esto? ¿El presidente de la República para magistrados? Ministros de la Corte, perdón, gracias. Él hace una propuesta, ¿sí? El Senado elige. Y si no se pone de acuerdo el Senado, elige el presidente, ¿sí? Ese es el procedimiento para los ministros de la Corte. Dice para Carlos Valenzuela. ¿Y el nepotismo? Pregunta. Dice Tapgar, están más desesperados los del panel que los mismos trabajadores del Poder Judicial. Hoy solo necesitan ser compadres o amigos de los ministros para tener un hueso, no se les olvide. ¿Desesperados? ¿Nos ve desesperados? No, estamos muy tranquilos. Además es viernes. Desesperados. No, para nada. Ernesto Acosta, buenos días. Con afecto a los integrantes de la mejor mesa de análisis. Hombre, Ernesto, siempre nos sube el ánimo. Juan. A ver, hay que entender, ¿el Poder Judicial tiene un problema? Sí. ¿Esta reforma lo va a solucionar? No. ¿Esta reforma va a hacer más rápidos y ágiles los procedimientos? No, porque no se están modificando los códigos de procedimientos. No. Lo único que está viendo son otras cosas, es cómo llegan los jueces. Así que hay que entenderlo. Es una falacia decir que se va a resolver con esto. No es cierto. Ahora, decir que vamos a elegir a los mejores tampoco no es verdad, es mentira. No vamos a elegir a los mejores. Tú como mexicano vas a ir a la urna, no a elegir al mejor, al que te lo puso una tómbola. La tómbola te va a decir de esto se elige, así que es falso. A ver, aquí dice Tapgar, perdón, porque estás tocando el tema. Ese comentario de la tómbola es una falacia. No es cierto, lean la reforma, ahí está ahí sí, discúlpenme, no es cierto, la reforma es, si se inscriben más de 10, va a haber una tómbola y van a quedar 10 en la tómbola. Si se inscriben 1000 para un cargo, no van a ser los 1000 candidatos, va a haber una tómbola que decida los finales. Ahí están, lean la reforma, los invito, son 200 y tantas cuartillas. Por eso es importante entenderlo. Sí va a ser una tómbola quien te define los candidatos si son más de X cantidad de números. Entonces es falso que vas a elegir a los mejores. Y yo me pregunto, ¿qué es mejor? ¿Alguien que estudió, se preparó, tuvo
tuvo exámenes evaluado, o alguien que por tómbola fue candidato. Si es así, entonces yo exigiría como ciudadano, desaparezcamos los partidos políticos, todos nos anotemos para el cargo que queramos y que una tómbola defina nuestros candidatos también en los cargos ejecutivos o en el legislativo. Si eso consideran que quita la corrupción, hagamos lo mismo en el legislativo y en el ejecutivo y legislativo. Quitemos partidos políticos, todos anotémoslos, que una tómbola decida 10 o 5 candidatos, porque eso es lo que no los engañen. Sí va a ser una tómbola quien defina sus candidatos. Armando. A ver, la esencia de esta reforma surgió a raíz de la percepción de los mexicanos que recogió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que en el Poder Judicial, desde los ministros, magistrados, jueces, existe un alto grado de corrupción, de impunidad y de privilegios de que gozan a raíz del presupuesto de la Federación, de los impuestos de los mexicanos. Esa fue la esencia. Ahí nació la idea de reformar. Y estoy de acuerdo, sí se ha detectado muchísima corrupción, se habla de casos específicos, que jueces, magistrados que liberaron a tal o cual delincuente, pero bueno, yo creo, desde mi punto de vista, que esta reforma sí es necesaria, pero tendría que haberse dado de manera gradual. No contempla a lo que son los órganos de impartición de justicia, los órganos de la procuración más bien de justicia. No van las procuradurías, las fiscalías. Ahí está la base de las investigaciones que van a parar a manos de los jueces. Para que haya corrupción, o por lo menos se preste un hecho a un juez. Bien. Para liberar a alguien, es porque está mal fundamentada desde abajo, desde el inicio de la averiguación previa. Bien. Entonces los ministerios públicos no están contemplados en esta reforma. Yo nunca he creído que mi idea tiene que estar por encima de la de los demás, porque si no los demás son burros y incompetentes o lo que sea. Yo creo que este tipo de problemas que la democracia resuelve con números, y aquí voy a contestarle un poco a mi paisana Raquel, tiene que ver con la representación política en las cámaras de senadores y de diputados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros votamos en el Congreso para los senadores y para los diputados, pues definimos cómo queremos que esté equilibrado el poder. En ese sentido, en esta votación, nosotros pusimos a diputados federales en amplia mayoría de aquellos que están a favor de la 4T. Digo, nosotros en decir en lo general, pues no, evidentemente hay quien votó por quien sea. Pero en el Senado de la República también lo hicieron de alguna manera. ¿Qué pasa cuando por actos, como dice Armando, del fuero interior, cambiaron? Está siendo un traidor, y a eso me refiero, con aquellos que te llevaron al curul o al escaño, con aquellos que te llevaron a representar políticamente una idea por la cual fuiste votado, y entonces al llegar ahí lo mínimo que necesitas es tener congruencia con todos los votantes que te pusieron ahí, porque no te puso Alito Moreno, porque no te puso Marco Cortés, porque no te puso Jesús Zambrano, te puso el pueblo con el voto, y ese voto fue en particular para la oposición. Por eso digo que estos que andan buscando al Judas o al traidor, lo digo de esa manera y no como un patriota, porque si al final de cuentas la decisión que van a tomar esos es contraria al postulado ideológico que los puso en ese lugar tan importante, no dejas de ser otra cosa sino un traidor que está siendo incongruente con aquellos que te llevaron al voto. Por eso estos del PRD, que ya son los dos traidores consumados, que dijeron, ahora vamos a estar con Morena, hicieron un acto que atenta directamente contra la democracia y la representación política en México, porque llegaron por un lado para cambiarse a otro. Por eso es que creo que si hay un punto en donde esto se puede detener de la mejor manera, de la vía democrática, es haciendo que esos 43 se mantengan congruentes con aquellos que los llevaron. A eso me refería yo con traidores o incongruentes. Aclarado el punto. Araceli. Bueno, ahorita estamos viendo, en México tenemos 3 poderes y están en activo, lo podemos observar claramente. El Poder Ejecutivo por un lado, ¿sí?, con el Plan C, el Poder Legislativo, como discute en la Cámara de Diputados, se pasa a la Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial, que también está muy activo. Ayer precisamente la magistrada Norma Piña inició 2 consultas para saber si está facultada como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar la aprobación de la reforma judicial. ¿De dónde vienen estas solicitudes? Pues son presentadas por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, porque consideran que esta propuesta de reforma, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados del presidente Andrés Manuel López Obrador, viola el principio de independencia judicial y le piden a la magistrada Norma Piña detener el proceso legislativo. ¿Por qué? Como una medida cautelar
para que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta iniciativa y que los ministros puedan, en este caso, ejercer acciones necesarias para conservar la separación de poderes. Eso es lo más grave de este tipo de la reforma judicial. ¿Y qué es lo que va a pasar? El lunes, parece ser, se va a hacer una consulta al Pleno de los 11 magistrados para que en plena votación colegiada, son 8 a favor y 3 en contra, una consulta para determinar si la Corte puede dictaminar la suspensión del proceso legislativo en el Congreso de la Unión. Ahorita es un hecho que nunca se había visto, estamos viviendo una crisis de constitucionalidad, es un hecho sin precedentes y mucho es la polarización en el debate de las ideas, de las marchas, pero están los 3 poderes en activo y ahorita lo podemos visibilizar claramente porque existe la separación de poderes. Están ambas cámaras, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se les están violentando los derechos laborales, el principal derecho humano, y el Ejecutivo, tanto el que va de salida como la que va de entrada. Eso es, aquí rápidamente, del señor Saúl Brito. Dice, la reforma es fruto del odio y de la venganza, y cuando estos sentimientos imperan, atrofian la razón y la reflexión. Todo empezó cuando se eligió a la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte, y no la quería el presidente López Obrador. Bueno, ahí está. Comentarios, y uno más, aquí un comentario más. Me dicen acá, pregúntale a Juan, por favor, Norma Piña no era la mejor, y la eligieron. ¿Qué opinas sobre eso? Pues, a ver, ahí hay... O sea, no era la mejor calificada, dice. A ver, ¿según quién? ¿Sí? Los ministros dicen que sí, ¿por qué estaban los ministros? Por eso cuando me preguntan que si una opinión vale más que otra, evidentemente sí hay opiniones que deben de pesar más que yo. Si viene un científico a decirme que la ley de gravedad se basa en ciertas características, con ciertas valoraciones científicas, evidentemente mi opinión va a ser infinitamente menor que la del científico. En este tema hay opiniones que pesan más, mucho más. Escuchémosla, entendámosla, tratemos de estudiarla. Sí hay opiniones que pesan más. Es falso decir que todas las opiniones en este tema pesan lo mismo. Este no es un cambio al sistema jurídico judicial, es un cambio político. No estamos tratando ni los códigos penales ni los códigos de procedimiento, no estamos tratando la fiscalía, no estamos tratando los jueces locales. No es un cambio al sistema de justicia, es un cambio político y hay que entenderlo así, es un cambio por el control de un poder judicial de los pesos y contrapesos que en este momento no tienen. Y en este momento México no vive en un estado de derecho, para que vean que todas las opiniones no pesan lo mismo. La Cámara de Diputados están diciendo que lo que opina la Corte o lo que dicen los jueces, olvídense de opiniones, ya sentencias firmes, amparos, dicen, no les vamos a hacer caso. Eso es un gran problema, no vivimos en un estado de derecho. Ningún ciudadano mexicano está para decirle al juez, no te voy a hacer caso porque considero que tu sentencia no es la correcta. Imagínense que los jueces de aquí en adelante digan culpable o inocente y digas, no, te desconozco porque creo que estás mal. México ahorita no vive en un estado de derecho porque la Cámara de Diputados, algunos diputados están diciendo, no les hacemos caso, vamos a hacer lo que nosotros queramos. Esas opiniones sí están dañando a México, porque nos están mostrando que el Estado de Derecho es falso. En un verdadero Estado de Derecho se acata y se siguen los procedimientos. Ahorita están opinando y ven el vericueto en el que estamos. Pregunta, le contesta, nada más, el señor Saúl Brito le contesta a Javier, ¿y la mejor era Yasmina Esquivel? La mejor candidata, dice, con su tesis plagiada. También ministra, ¿Ministra? Tan ministra una como la otra, sí, nada más una ministra presidenta. Nada más que una llegó con tesis plagiada. Sí, confirmado por la UNAM. Sí, y no fue por voto, No fue por voto. Llegó por el sistema tradicional. Digo, tampoco llegan los mejores, ¿no? Pues hay de todo, sí. Pero es la que quería el presidente. Tiene razón. Don Saúl, tiene razón, Saúl Brito. Llegó lo que dijo el Senado, y el Senado representa la democracia. Pero pues estaba en la pero es el Senado. Hay que entenderlo. El Senado representa un sistema democrático de que está la visión del país, no la que quiso el presidente, la que quiso el Senado. La defendió mucho. Repito, pero la eligió el Senado. De acuerdo, formalmente la eligió el Senado. Y es democracia. Sí. Bien, cerramos contigo, Armando. ¿Traes alguna rima? La constitución política, no, Víctor, la constitución política del Estado mexicano está siendo prácticamente manoseada por los intereses políticos de unos y otros bandos. Estamos polarizados en la sociedad. Los mismos expertos en la materia no se ponen de acuerdo respecto a lo que debe ser el Estado de Derecho, que debe prevalecer al momento de esta reforma. Yo creo que aquí, en este caso, pues bueno, tiene
tiene el derecho. No le pongamos alas a los cachorrones antes de tiempo. Estamos diciendo, no, pues le están ofreciendo unas alas para que vuele alto a base de su voto, a cambio de su voto. No podemos prejuzgar. Yo insisto, tiene el derecho a un senador a decir, bueno, cambié de opinión y bueno, mi ideología política, como dice Jesús, te eligieron para que defiendas los colores políticos o para que defiendas a México. Bien. Nos vamos. ¿Le quieres responder? Pues sí, son golondrinas que lo hacen ver. Bien, nos vamos con esto. Armando, Jesús, Araceli, gracias. Juan, gracias. Pues ahorita acá el equipo de la producción ya me están diciendo, vámonos, ya es hora. Nos vamos. Gracias a toda la producción en todo el estado, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.